Muy buenas noches, mi nombre es Alexander Ordóñez Chávez, estudiante de Ingeniería Electrónica, grupo 229, curso Cálculo Diferencial. Voy a realizar la sustentación de dos ejercicios que corresponden a la tarea 3, derivadas. Calcular la primera derivada de las siguientes funciones. He elegido el literal D. F de x es igual a x al cuadrado por 5x más 4x al cuadrado elevado a la 2. Inicialmente tengo un producto que es x al cubo que me multiplica esta siguiente expresión. Entonces los denoto, pues u equivale a x al cubo y b sería la siguiente expresión. Entonces derivada de u, derivada se identifica con la comillita encima de u, y de esta expresión x al cubo es igual a 3x al cuadrado. Y la derivada de b es esta expresión. Entonces, como tengo este 2, se aplica la regla de la cadena. El 2 baja a multiplicar la expresión inicial y saco la derivada a esta misma expresión. Derivada de 5x es 5 y derivada de 4x al cuadrado es 8x. Multiplico este 2 por las que derivé, entonces por eso 5 por 2 10 y 8 por 2 16x. Aquí ya tengo el producto de dos expresiones. Al resolver este producto obtengo que b', o sea, derivada de b es igual a 64x al cubo más 120x al cuadrado más 50x. Para continuar hallando la derivada, entonces se aplica la regla de la multiplicación. Entonces, ¿qué dice la regla de la multiplicación? Pues la derivada de y' es igual a u por la derivada de b más la derivada de u por b. Reemplazo lo que ya hallamos sobre esta expresión. U equivale a x al cubo por la derivada de b, que la acabamos de hallar, más la derivada de u, que es 3x al cuadrado, por b, la expresión sin derivar, 5x más 4x al cuadrado. Y se resuelve, pues antes de continuar con esta expresión, se resuelve el binomio al cuadrado, que es 5x más 4x al cuadrado elevado a la 2. Entonces esto me da que es 25x al cuadrado más 40x al cubo más 16x a la 4. Luego multiplico este 3 por cada uno de estos términos y obtengo que 25 por 3 es 75. Y cuando tengo la multiplicación de exponentes, pues lo que hacen es sumarse. Entonces 2 más 2 serían 4 y así sucesivamente multiplico este por este y luego este por este. Y finalmente ya tengo ciertos términos que se pueden simplificar. Entonces 64x a la 6 se puede simplificar con 48x a la 6 y yo tengo que equivale a 112x a la 6 y así sucesivamente. Entonces la derivada de la expresión f de x igual a x al cubo por 5x más 4x al cuadrado elevado a la 2 es igual a 120x a la 6 más 240x a la 5 más 125x a la 4. Continuando con la sustentación, el otro ejercicio que he seleccionado es el que pertenece al literal C. Calcular la derivada implícita de la siguiente función. 6x al cuadrado por y más 5y al cubo más 3x al cuadrado es igual a 12 menos x al cuadrado por y. Lo que tengo inicialmente aquí es un producto, lo mismo que tengo acá. Y por ser un producto, pues, y aquí ya tengo son términos pues independientes. Lo que hago con este producto lo resuelvo tal cual como resolví el anterior, de esta manera. Y donde se pueda derivar y, anexo una y' para poder identificar la derivada implícita dentro de esta función. Entonces, resuelvo el producto como lo dijimos anteriormente. U viene siendo 6x al cuadrado y y viene siendo b. Entonces, u por la derivada de y, o sea de b, entonces la derivada de y es 1 sin el término sin y, porque y se cancela, pero anexo y', más b, que es y, pero lo coloco normal, y la derivada de 6x al cuadrado. Entonces, como el 2 baja, 6 por 2, 12, entonces 12x y 2 menos 1 sería 1, entonces por eso 12x más, seguimos derivando, la derivada de 5y al cubo sería bajo el 3, 5 por 3, 15, y, 3 menos 1 sería 2, 15y al cuadrado y anexo y', donde yo derive en y, anexo y', solo en y, en x no pasa lo mismo. Y derivada de 3x al cuadrado, entonces baja el 2 y 3 por 2, 6 y 6x y 2 menos 1 pues da 1, entonces por eso solo lo coloca 6x.
La derivada de una constante equivale a cero, entonces no se coloca nada. Entonces continuamos con este producto desarrollando, lo que equivale a menos x al cuadrado por la derivada la derivada de b, es decir, y es 1, y anexo y' más el producto de u normal por la derivada de, perdón, la derivada por la derivada de menos 2x. Bueno, entonces lo que hago es después de resolver esto, donde tenga las y' las coloco en un extremo y los otros términos al otro extremo. Por eso este menos x al cuadrado y', como lo necesito al otro lado, entonces por eso pasa a sumar. Y los términos que no están aquí, que no tienen y', pues los paso al otro lado. Entonces la expresión me queda 6x al cuadrado y' más 15y al cuadrado y' más x al cuadrado y' es igual a menos 2xy menos 12xy menos 6x. Resuelvo factor común, o sea, y' del factor común, y acá pues los términos semejantes que pueda simplificar los simplifico. Entonces el factor común entonces sería y', entonces sería 6x al cuadrado más 15y al cuadrado más x al cuadrado. Lo único que hice fue despejar y sacarlo a y de ahí. Igual a, realizo la sumatoria de estos dos términos semejantes. Como son negativos, pues entonces se suman sus términos, entonces menos 14x menos 6x. Luego de tener eso, me doy cuenta que internamente tengo también otros dos que se pueden sumar, que son semejantes. Entonces 6x al cuadrado más x al cuadrado. Eso me da 7x al cuadrado más 15y al cuadrado. Y lo que necesito es despejar y, porque esa es la que necesito identificar, es decir, es la función implícita que hay. Como está multiplicando, lo paso a dividir, entonces finalmente tengo que la derivada implícita de esa función es igual a menos 14xy menos 6x sobre 7x al cuadrado más 15y al cuadrado. Esto es todo, compañeros, que tengan una feliz noche. Muchas gracias.